Y esto que estamos haciendo aquí, que no es un favor, quiero cerrar con esto, no es un favor que le estemos haciendo a los pueblos indígenas. Es una orientación, una orden de vida que tenemos que hacerla. Es una línea que nos ha dado el señor presidente de la República y es algo que ellos históricamente han venido peleando por varias decenas de años. Muchos sentimientos que quieren salir a la vez y como que se trancan al mismo tiempo, pero pues sí, muy emocionados, muy contentos, a la vez también muy agradecidos con el gobierno del cambio, con el presidente Petro por tomar esa decisión, que la hubiesen podido tomar hace 34 años porque está mandatado en la Constitución. El 16 de diciembre, el gobierno Petro firmó los decretos que formalizan las primeras 8 entidades territoriales indígenas en la Amazonía. Y otra en La Guajira, una figura única en la Amazonía y en América Latina. El mapa que conocíamos cambió. Las nuevas ETIs aparecerán junto a los 32 departamentos. Esto no ocurrió inmediatamente. Los indígenas llevaban esperando desde finales de 2024 su reconocimiento como ETIs. Un año después viajaron desde sus territorios hasta el Hotel Tequendama, en Bogotá, al enterarse de que los ministros ya habían firmado los decretos. Solo faltaba el presidente. Ese día, Petro no llegó. Si el presidente está en ánimo de venir, o definitivamente se va para otro lado, o va a delegar a alguien, o nos vamos para allá, va a citar acá. O sea, ese es el panorama, hay que saber en este momento. En los años 71 yo decidí atravesar el Amazonas a remo durante 6 meses. Yo no sabía que eran 6 meses, más o menos, pero fueron 6. Y me fui desde Mitú y salí por Leticia. Pero en la mitad del camino encontré que había grupos indígenas todavía que no estaban en la Maloca. Pregunté, estaban en el campamento de caucho y estaban siendo dominados por los caucheros todavía endeudados. Y ellos no tenían ninguna independencia, ninguna libertad, sino que les tocaba ir disque pagando por unas cosas, pero indefinidamente. Volví y les comencé a hablar y entonces le dije, lo primero que vamos a hacer es buscar las tierras. Y me dijo, ¿cómo que buscar las tierras? Ahí está, no, pero vamos a buscar un papel que diga que la tierra es de ustedes. Y yo, Martín, la tierra no es nuestra. La tierra es de los árboles, la tierra es de los pájaros, la tierra es de los espíritus. La tierra no es nuestra, nosotros somos la tierra. ¿Quién dice que la tierra es de ellos? ¿Acaso hicieron la tierra? Bueno, es que los blancos piensan otra cosa y ellos dicen que hay que tener papelito. Entonces vamos a consultar con los espíritus. Hicieron su ritual, consultaron con los espíritus y preguntaron qué dijeron los espíritus. No, que los espíritus dijeron que la tierra es de ellos. Pero como Martín es blanco y dice que hay que traer papelito, pues que vaya Martín por el papelito. Y ahí ya comenzamos a soñar las tierras, que hoy en día son 26 millones de hectáreas, pero tomaron 20 años. Montamos la Fundación Gaia para acompañar a los indígenas a montar las entidades territoriales indígenas. Desde que la Constitución ordenó la creación de las entidades territoriales indígenas, en el Congreso se han caído 14 intentos de ley orgánica territorial que reglamente su funcionamiento. En cambio, se han expedido unas contrarias a ese mandato que la Corte ha tumbado. En 2018, el presidente Santos, amparado en un artículo transitorio de la Constitución, expidió el decreto 632, un hito jurídico que abrió la posibilidad de que estas ETIs fueran creadas. Hoy es un día muy especial para Colombia, para sus pueblos indígenas, pues estamos haciendo realidad un compromiso que el Estado colombiano estaba en mora de cumplir hacia nuestros hermanos mayores. Pero ese mismo año, ese gobierno dio vía libre a la creación del municipio Barrancominas, en Guainía, que tiene un 87% de población indígena y que debía ser una entidad territorial indígena. Un proceso que impulsó en terreno el representante a la Cámara, hoy condenado en primera instancia por compra de votos, Carlos Cuenca. Ahora está promoviendo que el corregimiento de San Felipe, en la Triple Frontera, se convierta en municipio, pese a que los indígenas rechazaron esa opción previamente. Yo sé que el tema indígena no es que yo no los quiera, no es que yo nunca he planteado la posibilidad de ser alcalde de Barrancominas ni de ser alcalde de San Felipe, no. El decreto, el 632, que para mí en lo personal no me parece coherente, y tengo que decirlo con claridad. Eso que digan, a mí me tiene que llegar tanta plata y así sea plata pública, a mí nadie me tiene que fiscalizar, para mí no me parece eso coherente. Simplemente mejor coloquen, venga que yo me la quiero robar, es más fácil. Bueno,
al decreto ley 632 de 2018, el momento en que se expide también es un momento en el que para el país había mucha emoción, mucha alegría de avanzar hacia un escenario de posibilidad de por lo menos de paz respecto del conflicto armado. Y entonces eso abre otros caminos. Pero también en eso debo decir que cuenta mucho el apoyo de la cooperación y el gobierno noruego, que ha mostrado tanto compromiso con el entendimiento de la paz más allá del silencio de las armas. Después del decreto de 2018, pasaron casi 6 años para que las primeras CETIs fueran reconocidas, tras múltiples trámites ante el Ministerio del Interior, el DANE, la ANT y las gobernaciones. Para el 488, bueno, políticamente, pues yo tengo que decirlo, y es el compromiso del presidente Gustavo Petro con cumplir la Constitución. El decreto 488 es el logro más reciente del movimiento indígena. Se dio en el marco de la Minga de 2025, como mecanismo de presión al gobierno Petro para salir a marchar en su apoyo el 1 de mayo, el Día del Trabajo. Extendió el proceso de conformación de las entidades territoriales indígenas a todo el país y aclaró que tienen acceso a las mismas fuentes de recursos que tienen las gobernaciones y alcaldías. Ahora, la puja será por el territorio compartido con los municipios. No, una vez me ubicaron varios gobernadores y me decían como viceministro, yo fui electo por 4 años y ahora usted me va a conformar un territorio donde yo ya no gobierno. Y entonces, ¿eso cómo va? Yo le dije, no, pero estás mal informado, y había un temor. Yo lo que sentía era un temor fruto de una malinformación. Pero también yo le decía a esos gobernadores y gobernadoras, porque eran varios, les decía, ¿tú hace cuántos gobiernas el territorio? Hace 4 años. Esta gente lleva 500, 700, hasta más de 1000 años gobernando el territorio. Eso generó algún tipo de presión política que entorpecía que salieran los decretos. Sigo diciendo de que es un reto para el gobierno nacional interpretar, conocer y entender la forma de gobernar y de pensar, que es algo diferente de los gobiernos indígenas, y eso es lo que nos hace diferente. La forma como nosotros gobernamos, porque es que para el mundo blanco administrar quizás se refiere solamente al signo peso, pero nosotros administrar es a base de los conocimientos, porque todo lo que existe ahí tiene vida. Por ejemplo, la piedra, cada uno cumple una función para garantizar la vida en ese territorio, la integridad territorial. Por otra parte, el momento más triste y preocupante fue cuando radicamos los planes de vida para el registro, pero el ministerio empezó a cuestionar, cuando no es la responsabilidad del ministerio en cuestionar eso, porque somos nosotros los que conocemos nuestras dinámicas y las realidades. Los planes de vida son el documento que reúne los pilares de cada pueblo indígena y varía de una comunidad a otra. Allí definen quiénes son, cómo se organiza su gobierno y cuáles son los lugares sagrados de su territorio. Se diferencian de los planes de desarrollo occidentales porque incorporan un sistema propio de conocimiento basado en la llamada ley de origen, que ordena el mundo desde tiempos ancestrales. Bajo ese principio, ellos son solo unos administradores y deben procurar siempre un intercambio equilibrado con todo lo que los rodea. Entonces, lo único que manejamos
que es el Sistema General de Participación, y lo maneja el representante legal de resguardo, pero no lo maneja directamente, sino que la administración departamental es el que maneja los presupuestos, y lo que hace el representante legal es presentar proyectos de acuerdo a las necesidades que las comunidades ven en su comunidad. Hoy los resguardos y las asociaciones indígenas AATIS tienen NIT, que funciona como el número de identificación oficial de una organización. Eso les permite abrir cuentas bancarias y presentar proyectos ante las gobernaciones para recibir apoyos, casi siempre en bienes, gasolina, que es lo que sale más rápido, y funciona como una moneda de cambio. Luego la venden para comprar lo que necesitan. Sin embargo, no son una autoridad gubernamental en su territorio. Eso significa que no pueden sentarse en la mesa con gobernadores, alcaldes o con el gobierno nacional como mandatarios locales. Tampoco pueden recibir directamente el 100% de los recursos ni decidir de manera autónoma cómo planearlos y ejecutarlos. El dinero que reciben hace parte del 4% del Sistema General de Participaciones. De ese total, solo el 0,54% se distribuye entre todos los resguardos del país según su número de habitantes. En promedio, eso equivale a unos 200.000 pesos al año por persona. Y muchas veces se hacen negociaciones torcidas. Entonces hay funcionarios, en algún momento tuvimos experiencias que la misma gente que trabaja en las entidades locales empiezan a hacer negociaciones con los líderes, diciendo que si tú quieres que le sacamos rápido su proyecto de territorio, ¿cuánto por ciento me va a dar? ¿Sí? No, que te voy a dar 2 millones de pesos, listo, venga, usted va a ser el primero que le vamos a suministrar. Cuando hablamos de manejo de recursos económicos, que en algún momento el Estado o la nación nos da la facultad, tengan pueblos y administren, entramos y tenemos el miedo de que en algún momento algún miembro del territorio haga un mal manejo de estos recursos. Entonces, para ello hemos planificado con el reglamento interno también unas líneas de castigos, dependiendo el nivel, el tipo de infracción, el tipo de actividad que haya hecho, le tenemos, digamos, el castigo en este caso. Si esto no funciona con nosotros como pueblos indígenas, de acuerdo a nuestro reglamento interno, hacemos la transferencia de ese castigo al mundo occidental. Sí, es que ese es el reto más grande del Estado colombiano, ¿no? O sea, si tú miras un poco, de alguna manera la corrupción ha estado institucionalizada desde siempre. Y ahí hay pues una cosa que es retador para los indígenas y es como, bueno, queremos ser autoridad pública, queremos ser Estado, pero es un Estado que tiene estas fallas estructurales, ¿no? Y entonces, claro, cuando se trata de que el indígena va a ser corrupto, ahí sí es terrible, por eso es que ellos no pueden administrar, ¿para qué nos ponemos a hacer etis? Pero pues qué pasa en cualquier municipio, gobernación, distrito del país, pues exactamente lo mismo. Y ahí es algo muy interesante porque hay que pensar un poco en el dinero que significa y cómo se entiende acá, qué es la riqueza, y yo diría que todavía hay que desarrollarlo más, pero que hay que convertirlo en algo que todos podamos entender para que el Estado entienda que hay cosas que no necesariamente va a tener que sancionar, que hay cosas que ellos van a organizar su evento religioso, la Santa Cena o la conferencia, y para eso pues seguramente se van a usar recursos públicos. Hablando también de la religión, de la parte religiosa, que las iglesias son lo más primordial en el territorio porque de ahí comenzó la organización, entonces no es bueno dejarlo por fuera. Entonces la idea mía como gobierno es hacer la realidad
unas iglesias dignas, porque son los que nos han permitido la pervivencia como pueblo corripaco, la identidad. Muy importante que hemos detectado también es cómo el Estado y la sociedad en general aprende de los pueblos, de sus sistemas de conocimiento, de las prácticas que tienen, que pueden incluso venir a solucionarnos muchos de los problemas que tenemos en el Estado, porque lo entienden de otra manera. Para el modelo estatal, una de las políticas de gestión y desempeño que manejamos es la política de integridad, que se refiere a los valores del servicio público, a esa ética y esa transparencia de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Cuando nombramos esta política en ese escenario, pues ellos estaban entendiendo la palabra integridad asociada a la integralidad, a concebir todo de manera integral. Es un gran reto porque al ya llegar, digamos, a ese objetivo máximo que es lograr ser estos territorios entidades territoriales, pues tienen una gran responsabilidad a su cargo porque asumirían la responsabilidad de cada uno de los sectores como educación, salud, deporte, ¿sí? Gobierno de sus territorios. Entonces esto implica una administración de los recursos, serían sujetos de las obligaciones o de los procedimientos administrativos que tenemos cualquier entidad territorial. Yo creo que hay varios retos, hay dos retos fuertes, tres retos. El primero seguiría siendo pedagogía con la población de los territorios, que no es que hay una competencia entre indígenas y mestizos, no. Dos, que desde el Ejecutivo, desde el nivel nacional, departamental y municipal, hagamos las adecuaciones a que tengamos lugar. Y la tercera, que es muy importante, es que el Congreso de la República, de verdad, se ponga la tarea que lleva unos años engavetada. Colombia, con la formalización de las CETIs, estaría en un proceso de división de los recursos, no solamente en los 1.109 municipios y 32 departamentos, sino también en las entidades territoriales indígenas formalizadas. Y Colombia avanza en un proceso de reconocimiento de un gobierno propio que permite que sean autoridad pública y por ende tienen que darle esa capacidad, pero pues esto sin una discusión nacional sobre la sostenibilidad fiscal. Con este diagnóstico pues nos pone en un escenario también no solamente del reconocimiento de gobiernos indígenas como una parte positiva, sino también de cómo equilibramos que eso no ponga en riesgo también la sostenibilidad fiscal. Y en ese diagnóstico, pues hoy desde los gobiernos indígenas y desde las organizaciones se viene proponiendo la posibilidad de buscar una estrategia diversificada de financiación de las entidades territoriales indígenas. Yo creo que los va a llevar a la sombra. Entonces, ¿qué les va a pasar a ellos? Altibajos, van a haber diferencias, les toca asumir la responsabilidad. Tienen sus gobiernos propios, tradicionales, con una articulación con el mundo occidental y con el mundo colombiano. Lo vuelve intercultural, pero son gente. No son santos, no son de otro mundo. Van a tener dificultades, pero son ellos que deciden. Se van a equivocar, son ellos que se equivocan. Se van a volver, como tú dices, de golpe musulmán, son ellos que se vuelven musulmanes. Esa es la diferencia. Ellos deciden su propio futuro, ellos deciden para dónde van y habrán diferencias. Pero ya no es el colonialismo, ya no es la imposición, sino es su responsabilidad. Ese relacionamiento, digamos, más íntimo con estos territorios o con estos biomas,
amazónicos. Para ello se necesita gobernar desde unas lentes distintas, donde el ejercicio de pensamiento, de gobierno, de planeación, de ordenamiento territorial, no sea dominación, no sea explotación. El ejercicio de diálogo tendrá que ser permanente. No estamos creando islas, no estamos creando guetos, por el contrario, estamos diciendo que se reconozca el poder político de estos territorios sin desconocer otras formas de gobierno y que tendremos que seguir relacionándonos para poder cumplir el mandato constitucional.